¿Qué haces, amigo? ¿Te acordás que hace poco te dije que iba a grabar un podcast? Te conté que el podcast iba a ir por el lado de la todología y eso, así que yo pensé si te pintaba hablar de tecnología y todo el palo de innovación y toda esa movida, como para que, viste, que alguien que le gusta hablar de todo, ya tenga ahí una punta para agarrar si escucha el capítulo. ¿Cómo la ves? ¿Qué haces, bro? Me recopa, dale de una. Pero te diría que hagamos algo un poco más picante. En vez de ir por tecnología, hablemos un poco más de antropología, desde un punto de vista de cómo cambia el hecho de ser humano a partir de los avances tecnológicos. La posibilidad de, no sé, volvernos inmortales, de editar nuestro ADN, de construir una sociedad en el espacio, etcétera. ¿Qué significa eso desde un punto de vista más filosófico para nosotros los seres humanos? O sea, me parece que puede llegar a ser un poco más picante y que le puede llegar a gustar un poco más a la gente. Bienvenidos a una nueva lección de todología. Bienvenidos a De Todo un Podcast, hecho por y para casi expertos que no le temen a opinar de nada. Vos imaginate, yo soy una persona que estuvo en coma durante 20 años. ¿Por dónde empezás a contarle cómo cambió el mundo y en qué estamos? Si una persona el 2 de octubre de 2002 se quedó en coma. Bueno, para responderte yo lo que haría es ir un poco más atrás que cuando entraste en coma. O sea, contarte cómo estaba evolucionando el mundo cuando entraste en coma para que entiendas un poco qué tendencias avanzaron en este tiempo, ¿no? Y dentro de lo que tiene que ver con la industria digital y demás, hay como un punto de partida que se marca bastante importante. Sacando, obviamente, el descubrimiento de Internet y todas las cosas, todo esto generalmente viene del contexto más científico y después termina yendo al mercado, ¿no? Y este punto es la ley de Moore. Un poco lo que decía es que él predecía que la velocidad de los transistores y los circuitos integrados iba a duplicarse cada 18 meses y que iba a recortar su costo a la mitad en ese mismo plazo. Entonces, ¿qué es lo que esto significa en resumidas cuentas? Es que ibas a tener más potencia por menos costo y menos tamaño. Cada 18 meses ibas a duplicar tu capacidad, ¿no? Vos lo llegaste a vivir antes de entrar en coma. Arrancamos con las IBM que ocupaban toda una habitación y para hace 20 años ya habían computadoras en la casa de... Te voy a contar un mito que hay sobre el fundador del ajedrez, no el fundador, el creador del ajedrez. Había obtenido tan buen mérito que el emperador de India, Pakistán, viste, como que están ahí, se disputan quién fue el creador del ajedrez, ¿no? Pero le querían dar un buen premio, ¿no? Por haber hecho esto. Y le dice, decime qué es lo que vos quieras que yo te lo voy a dar. Y él le dice, usemos mi tablero y hagamos lo siguiente. Yo en el primer casillero voy a poner un granito, en el segundo voy a poner el doble, o sea, voy a poner 2. En el tercero voy a poner el doble del anterior, o sea, voy a poner 4, 8, 16, 32, qué sé yo. Y el emperador se le reía, le decía, pero sos un tonto, perdiste una oportunidad de la vida porque te voy a terminar dando demasiado, te voy a dar un poco de arroz por semejante invención, ¿no? Y la historia cuenta cómo empezás a avanzar y bueno, no sé, en el casillero 21 creo, una cosa así, empezás a tener 1 tonelada de arroz, que sí, bueno, 1 tonelada de arroz porque el ajedrez, que yo empieza a ser equivalente, pero ¿qué pasa? En la 22 pasás a tener 2 toneladas. Y en la 23 pasás a tener 4 toneladas. Y ahí empezás a crecer de una manera, o sea, siempre venís creciendo exponencial, pero ahora los saltos son demasiado grandes. O sea, claro, entre 2 toneladas y 4 toneladas hay 2 toneladas más. Y entre 4 y 8 hay 4 toneladas más. Entonces la historia termina como una cantidad inconmensurable de arroz, más arroz que el que se produce en el mundo hoy en día. Entonces, bueno, como que un poco esto lo que te ilustra es como esas curvas exponenciales nosotros no las terminamos de entender, ¿no? Y vos en el momento en el cual entraste en coma, vos estabas ahí por el casillero 16, 17, una cosa así. Entonces las cosas se movían a una velocidad que vos entendías, ¿entendés? Porque era mi computadora grande, ahora es un poquitito más chica. Y al año siguiente es un poquitito más chica. Y de pronto empezaron, para cuando vos te entraste en coma, ya estaban quizás alguna que otra laptop por ahí dando Yo vueltas. creo que antes de entrar en coma, llegué a ver la Play 1, llegué a ver Toy Story, que tiene que ver con animación. Esos son como los hitos que me acuerdo que había, ¿no? De vuelta, tus hitos estaban adentro de lo que se llama la primera mitad del tablero de ajedrez. O sea, esa mitad en la cual, si bien estás duplicando tu capacidad, todavía vos lo podés entender. El problema es que, así como en la parábola o en el mito del fundador del ajedrez, en la segunda mitad del tablero empiezan a darse cambios que no entendés. ¿Entendés? De pronto pasás de
20 millones de toneladas a 40 millones de toneladas y en el siguiente casillero estás en 80 millones de toneladas. O sea, el nivel de cambio es tan grande que no lo puedes entender. Y eso fue lo que pasó en estos últimos 20 años. Si vos dividís los 18 meses por la cantidad de años que tuvimos y demás, más o menos ahí alrededor del 2014 entramos en la segunda mitad del tablero de ajedrez, por así decirlo, de la ley de Moore. En el año 2001 hubo una caída muy grande de la valoración de las empresas en el mundo, todas asociadas a lo que era Internet. Porque antes había una exuberancia muy grande, era como, si vos sos una empresa.com, venían inversores y te dan una millonada de plata. Y vos no generabas ningún ingreso, pero solamente estabas en Internet, porque en ese momento había que estar en Internet. Vos viviste todo eso y estabas justo en el momento del crack, ¿no? Entonces muchas empresas estaban fundiendo, todas las que estaban en Internet, y se empezó a poner un poco en duda de cómo iban estas empresas a generar negocio, digamos. En ese momento, por ponernos en pantalla, ¿no? General Electric, Ford, etcétera, eran empresas de las más grandes, ¿sí? Pero algunas han sobrevivido, algunas que hoy en día son de las más relevantes, y hoy que te acabas de despertar en coma te cuento que la empresa más valiosa del mundo es Apple, que en ese momento estaba a punto de lanzar el iPod. La segunda empresa más valiosa es Amazon.com, que cuando vos entraste en coma era una tienda de libros online, hoy es el e-commerce más grande de todo el mundo, que además de tener e-commerce tiene un brazo de internet en la nube, de computación en la nube, perdón, que genera ingresos muy altos y demás. Microsoft, que en su momento ya era una empresa muy valiosa, en el medio de tu coma estaba ahí como bajando, cayendo y demás. Cambiaron al CEO, se metió en el internet en la nube y ahora es de las empresas más valiosas del mundo. Google también la ya está a conocer. Todavía no había existido Facebook, o sea, su fundador estaba todavía en la secundaria cuando entraste en coma. Yo llegué a conocer Google. Vos llegaste a conocer Google, sí. Pero yo me acuerdo que no, o sea, tenía la banda ancha que yo conectaba tipo el teléfono y estaba ese ruido insoportable. Cuando me conecté a internet, mi vieja me venía y me decía tipo, desconectate flaco porque te va a hacer una fortuna. Claro, pero de pronto vos tenías que entender cómo navegar ese internet, ¿no? Entonces Google lo que se encarga de que es muy romántica, su visión es de organizar la información del mundo. En ese momento lo hacía con su buscador, digamos, era un poco más eficiente su algoritmo para mostrar resultados más rápido y demás, pero desde ese buscador de páginas web a Google hoy tiene los sistemas operativos de los teléfonos con Android, tiene YouTube, que es una plataforma de videos la más grande del mundo, Gmail, el servicio de mail más grande del mundo, tienen una plataforma de anuncios súper rentable, etc. ¿Cómo se dio ese cambio? ¿No? Vos te fuiste con General Electric, Ford, etcétera, y ahora estás con Amazon, Google, Apple, siendo las empresas más de vanguardia. Ya en ese entonces había muchos pensadores que empezaban a definir qué significa un bien digital, ¿no? Un bien digital es muy diferente de un bien físico. Ahora, por ejemplo, para producir una remera, H&M tiene que montar una fábrica, que poner empleados, que comprar la tela, que cortarla, todo un proceso productivo que tiene un costo marginal. O sea, por más de que vos eficientices esos costos para que, no sé, el costo de la fábrica vos lo dividís por 2 remeras y te queda que cada remera tiene un costo de $5 millones, pero si lo dividís por 400.000 remeras, te queda un costo marginal mucho más bajo. Básicamente eso es lo que se llama economía de escala, ¿no? Y así es como funciona y como funcionaron siempre todas las empresas industriales. Entonces en ese momento las empresas más grandes eran las que tenían la economía de escala más grande. En los bienes digitales hay algo que funciona diferente, y es que los bienes digitales no tienen costo marginal. O sea, imagínate cuánto le cuesta a Spotify poner una canción nueva, o que una persona nueva escuche la canción de Quevedo y de Luisa, por así decirlo. No le cuesta nada, virtualmente no le cuesta nada. Entonces ahí se empiezan a dar un montón de dinámicas diferentes, ¿no? Porque H&M para crecer y hacer más remeras tiene que invertir cada vez más. Entonces, de pronto su fábrica llega a una capacidad y tienen que comprar otra, y después tienen que comprar otra y demás, y así se han mantenido competitivos. Sin embargo, la diferencia con Spotify, Google, Amazon, etcétera, es que ellos pueden alcanzar una escala muchísimo más grande sin tener un costo marginal. Imagínate justo el caso de Amazon. Amazon empezó vendiendo libros. ¿Y qué pasa? Para tener un libro en la Casa del Libro, la que es la librería más famosa acá de España, vos necesitas tener un pedacito, 1 metro cuadrado adentro de Gran Vía, que es súper caro el costo del metro cuadrado, con el ejemplar ahí esperando que alguien vaya y lo compre. ¿Sí? Pero la diferencia es que Amazon tenía una copia digital que la podía reproducir todas las veces que quiera sin ningún tipo de costo. Entonces, ¿qué pasa? La Casa del Libro se encarga de tener los grandes hits, los que rotan rápido, los que me reducen el costo, por así decirlo, que tiene ese metro cuadrado que me ocupan en Gran Vía el libro, ¿no? En cambio, Amazon puede tener todos los libros que quiera. De hecho, yo tengo una presentación que es medio graciosa porque te dice, bueno, la Biblia, que es el libro más vendido del mundo, sí, lo conseguís en la Casa del Libro, lo conseguís en Amazon,
Podés llegar a tener mejor precio en Amazon porque no tienen costo marginal, entonces Amazon puede vender un poco por debajo del precio de la casa del libro, puede ser, pero los encontrás en los dos. Harry Potter lo encontrás en los dos. The Long Tail Economy, que es el libro de Chris Anderson en el cual se basa este principio que te estoy contando, lo puedes encontrar quizás en los dos seguramente, pero más o menos ahí se termina un poco el inventario de la casa del libro, ¿no? Y en cambio en Amazon tenés, pero inventario, y si buscan, ustedes todos los oyentes lo pueden buscar, te puedes encontrar libros como, no sé, ¿por qué comer humanos está mal? ¿Cuáles son las recetas para comer con flores comida etíope? ¿Se entiende? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de los nichos que busca algo, que es la persona que quiere comer flores en la comida etíope, puede llegar a encontrar oferta que antes no encontraba. Los nichos se encuentran mucho más oportunidades en un Amazon que en una casa de libros, y las grandes cabezas también lo encuentran en Amazon. Esa combinación entre esos ingresos adicionales que vos tenés por los nichos y los costos marginales que no tenés, básicamente, es que vos tenés una explosión completa de rentabilidad. Entonces, todas estas empresas que habían entendido un poco la dinámica de los bienes digitales cuando vos empezaste en Coma, lo que hicieron fue consolidarse muy fuertemente durante los últimos 20 años. Te digo la pregunta en dos. Vos primero le tenés que dar un teléfono conectado a internet. ¿Cómo le explicás eso? ¿Qué pasó? Y en segundo lugar, ¿qué 5 cosas le tenés que explicar, digamos, para que interprete qué es eso que le estás dando? Por lo pronto va a ser algo muy diferente a lo que estás acostumbrado a ver. Las interfaces eran diferentes, principalmente se utilizaban las computadoras de escritorio y demás. El touchscreen medio como que empezó ahí en 2009, 2008, por ahí. Entonces, Estaba recontra en Coma. Vos estabas recontra en Coma, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que hay gente muy inteligente trabajando en Apple, Samsung, Google, etcétera, que se encarga de que eso sea súper intuitivo. O sea, no te tengo que explicar cómo usar un teléfono, creo que lo vas a aprender bastante bien, sobre todo porque entraste en Coma a los 6 años, ¿no? Entonces, tenés poco que desaprender comparado con alguien grande que todos nosotros sabemos cómo le cuesta quizás a nuestros abuelos y demás interactuar con la tecnología. La diferencia es que vos no tenés que desaprender. Te diría que probablemente como hoy le das un teléfono a un pibe de 2 años y lo aprende a usar, lo vas a aprender a usar también. Porque hay gente que se encarga de diseñar ese tipo de interfaces, pero la diferencia es cuando vos tenés que desaprender. O sea, ¿por qué le cuesta a la gente grande? Porque la gente grande está acostumbrada a utilizar cierto tipo de interfaces. Por ejemplo, cara a cara, teléfono, hablar, digamos, teléfono hablado. Por eso quizás se han amigado un poco más con las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, etcétera y demás, pero le cuesta un poco más entender cómo funciona Twitter y demás, que al final del día tienen interfaces que para cualquier otra persona que ya sabe interactuar con esas interfaces es simple, digamos, vos entras a TikTok y lo único que tenés que hacer es scrollear para abajo, digamos, es la única interacción que tiene, básicamente. O sea, creo que lo más importante es entender cómo cambió sociológicamente la gente, ¿no? O sea, decir, antes la gente, por ejemplo, el tema del trabajo remoto, digamos, eso es algo que en ese momento era súper impensado porque no había tecnología que lo permita, digamos. Entonces, entender que esas interacciones también nos cambian a todos nosotros como personas, entonces probablemente interactuemos diferente con vos que te acabas de despertar del coma, ¿se entiende? O sea, y que te hablen con el teléfono en la cara, quizás no es un símbolo de mala educación y demás, o sea, creo que lo más importante es enseñarte a relacionarte con la gente. Después, el relacionamiento con la tecnología lo vas a ir encontrando en función de cómo eso es funcional a vos. O sea, cuando necesites algo, te vas a encontrar que las fuentes de esas soluciones no las vas a tener a tu alcance. O sea, cuando vos te fuiste en Coma, probablemente si querías el teléfono de alguien, usabas las páginas amarillas o una guía telefónica, digamos. O si querías ir a un lado, usabas un mapa que comprabas en una casa de revistas. Todas esas interfaces no van a estar disponibles para vos, entonces vas a ir a preguntarle a la gente de tu entorno y te van a todos ir derivando esas nuevas soluciones que hoy son funcionales a los problemas que vos tenés. Y conforme vaya sucediendo eso, vas a ir teniendo necesidades más complejas. Al principio es quiero irme de acá a la casa de mi mamá, y después necesito hablar con mi amigo, entonces alguien te va a presentar a WhatsApp, y después quiero enterarme cómo están todos mis amigos, entonces te van a presentar las redes sociales, y así creo que es como un poco socialmente vas a ir encontrándote con todos los productos que usamos. Y si tuvieras que hacer ahora, no hacia 20 años atrás, sino futurología. De acá a 10 años, ¿cómo te imaginas que a partir de lo que hoy tenemos, o de lo que vos sentís que el humano está necesitando, cómo va a ser nuestra cotidianidad? Si alguien te dice cómo vamos a estar en 10 años, probablemente te esté mintiendo. Porque todos nosotros tenemos un sesgo de pensamiento lineal, ¿no? O sea, todos tendemos a creer que las cosas van a ir avanzando a la misma tasa a la cual están avanzando ahora. La curva exponencial lo que te dice es que todo lo que avanzó hasta el momento de ahora va a avanzar en el mismo periodo. O sea, es como si te dijese, los últimos 20 años que yo te acabo de explicar
en el próximo periodo de 18 meses debería suceder el mismo nivel de cambios. Lo que va a pasar dentro de 10 años es una locura. Lo que sí te puedo contar son cuáles son las tendencias que a mí me apasionan un poco, y que creo que sí son interesantes para seguir, porque creo que pueden llegar a delimitar cómo va a ser la vida dentro de 10 años. Todo el tema de la ingeniería genética me parece que es, los seres humanos estamos como un poco empezando a tomar el rol de Dios, ¿no? O sea, hablando un poco de historia de ingeniería genética, ¿no? O sea, desde cuando ahí en los años 50 se descubrió la doble hélice de cómo funcionaba el ADN humano, por así decirlo, en el 96 que se clonó la primera oveja de Dolly, en 2011, 2012 fue que descubrieron la proteína Cas9, que es una proteína que te permite cortar ADN de forma muy precisa y muy barata. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés una tendencia que es la secuenciación genética está siendo cada vez más barata, ¿sí? O sea, cada vez es más barato agarrar y decir, secuenciame mi ADN, cuál es mi adenina y citosina y no sé qué, y que te expliquen cómo está compuesto tu cuerpo, y de ahí pueden sacar que yo, por ejemplo, soy daltónico, que tengo alta probabilidad de tener cáncer de páncreas, qué sé yo, bla, bla, por secuenciar mi ADN, ¿no? La primera secuenciación genética debe haber costado unos 50 millones de dólares. Hoy en día cualquiera de nosotros puede pedirse por internet en 23andMe por $100. Imagínense la proyección de los 50 millones allá por, no sé, en 2001, una cosa así, cuando habrá sido la primera secuenciación genética humana, a $100, estamos hablando de un 0,02% del costo que era hace 20 años. O sea, imagínense, en los próximos 20 años, si estamos en 0,02% del costo, vamos a estar hablando de $0,02 por secuenciación genética. Imagínense cuán masificada y cuán democratizada va a estar la secuenciación genética. Y esto, a su vez, pasa a ser interesante con lo que te contaba de la proteína Cas9. La proteína Cas9 es una proteína que permite cortar con mucha precisión el ADN. Vos mandás una proteína con unas enzimas y lo que se llama el ARN mensajero, ahora es muy famoso por las vacunas de Moderna, de Pfizer y demás, que lo que hace es busca esa secuencia genética en tu ADN y con la proteína la puedes cortar, ¿no? Muy loco. ¿Y qué pasa? A su vez también, en 1970 y pico, fue el primer pedazo de ADN hecho, digamos, sintético, digamos, hecho en un laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos podés juntar un ADN que cortás con un ADN sintético, con una secuenciación genética, podés empezar a editar el ADN. Entonces, por ejemplo, yo soy daltónico, podría dejar de serlo. O, por ejemplo, ¿cómo funciona el envejecimiento humano? Digamos, las células siempre tienen la división celular y cuando empiezan a dejar de dividirse es como nosotros empezamos a envejecer, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos atacar el proceso del envejecimiento, podríamos virtualmente vivir para siempre. Que nuestra muerte esté más condicionada a factores que sean externos al envejecimiento. Sí, por ejemplo, no sé, te pega un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito y demás. Que después podrías resolverlo con subir tu conciencia a la nube y un montón de cosas más locas, digamos, que si quieren después charlamos, pero eso es un poco, las tendencias que hacen que a mí me interesa la ingeniería genética es esto, es cada vez es más barato secuenciar el ADN, cada vez es más barato cortar tu ADN, cada vez va a ser más barato sintetizar tu ADN. Entonces hay que ver qué pasa eso cuando todo eso se democratice, porque a ver, hoy cuesta $100, te puedes comprar por internet también un paquete de CRISPR, que es todo esto para hacer cortes genéticos por 150 libras, una cosa así, podés llegar a conseguir por internet. ¿Vos te lo podés en tu casa? Podés secuenciar un poco el ADN de una molécula que viene por ahí, no la del cuerpo humano. Escúchame, la molécula te viene en ese paquete CRISPR. Claro. ¿Y qué carajo haces? ¿Qué Por ejemplo, podés cambiar el color de una molécula. Entonces, es una molécula que ya te viene en el paquete que lo pedís por Amazon. Exactamente, lo pedís por Amazon y podés cambiar el color de una molécula. Todo eso lo podés pedir por Amazon, hoy, digamos. Imagínense como democratizando todo esto y poniendo al cerebro colectivo de toda la humanidad a pensar cuántas soluciones podemos llegar a encontrar. También cuántos problemas podemos llegar a encontrar, ¿no? Entonces acá empiezan a jugar un poco las cuestiones más éticas, ¿no? ¿Qué otra cosa te imaginas que de acá a 10 años puede ser, por ejemplo, masiva? Estamos hablando de lo masivo, de lo que nos impacta a la gente que no está en el palo tecnológico. Así como hace 20 años nosotros teníamos la posibilidad de, llegábamos de viaje y teníamos que contactarnos por teléfono, por mail o mucho menos con nuestros viejos de, che, llegué a Londres, ahora le mandamos un WhatsApp porque tenemos el wifi del aeropuerto. Vos hablaste de la edición genética en ingeniería genética, por ejemplo. ¿Qué otra cosa te imaginas? Otra corriente que para mí está muy buena es el Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas, ¿no? Que es la penetración de Internet ya es, digamos, si bien sigue creciendo, sobre todo en regiones que hoy tienen problemas de infraestructura y demás, digamos, África, América Latina, Sudeste Asiático y demás, pero digamos que eso obviamente en algún punto se va a ir aplanando, porque llegamos a cubrir toda la humanidad y demás. Pero después empieza a correr las cosas que se van a conectar a Internet y que van a hablarse entre sí.
Por ejemplo, la típica de Google Home, que se te conecta con las luces y todo eso es lo que se llama la parte de domótica de Internet of Things. Pero después tenés partes industriales, como por ejemplo una máquina que se rompe y que le avisa a otra máquina que se está por romper para que la máquina vaya, lo arregle. O sea, cualquiera de ustedes entre ahora a YouTube y fíjense los warehouses automatizados de Alibaba, de Amazon, etcétera, como casi que sin personas, todos los paquetes se mueven alrededor y sin chocarse, por ejemplo. Entonces no se choca un robot con un otro. robot con otro. Otro ejemplo que es muy famoso es el tema del RFID, que se utiliza para, por ejemplo, para stock en Zara, en tiendas de ropa y demás. Todas las prendas tienen un chip de RFID. Entonces vos podés rápidamente preguntar, por ejemplo, dónde está esta prenda y la prenda te va a responder dónde está. ¿Eso funciona hoy? La respuesta no es que vos decís, hola, ¿dónde está la campera? Y la campera te va a decir, acá estoy al lado de la campera azul, sino que se va a geolocalizar y vos vas a poder ver desde un terminal como en dónde está y buscarla, la agarras y te la llevas. Los conteos de stock con RFID, que antes tardaban 5 días en el Zara más grande de todos, ahora te puede llegar a tomar 15 minutos. Una de las partes que para mí también es interesante de todo esto es lo de la impresión 3D, ¿no? O sea, cómo además de ser consumidor, empezar a producir lo que consumís. ¿Cuántos de nosotros tenemos velas por si se nos corta la luz? En cambio, en la impresora 3D, de pronto puedes fabricarte una vela cuando se te corta la luz, porque la impresora 3D está conectada a la red de energía eléctrica de un panel solar, por ejemplo. Lo que se torna más interesante de eso es cómo también democratizas el poder, ¿no? O sea, todo lo que antes estaba dentro de las industrias ahora pasa a estar dentro de las personas, ¿no? A ver, la mayor parte de las personas que no está en el mundo tecnológico por algún tipo de arista, como que la robótica está asociada a la ficción, ¿no? A la película, la ciencia ficción, o bien a las cosas que uno ve incluso en redes sociales, ni siquiera por ficción, de cosas que realmente existen. ¿Hasta qué punto está avanzada la robótica hoy? Yo creo que hay un tema de que los humanos somos muy antropocentristas, por así decirlo, y creemos que los mejores robots van a ser parecidos a nosotros. Y en la realidad es que no. Sí. Todos pensamos que nuestra estructura bípeda y demás va a ser lo mejor para soportar grandes pesos, y probablemente no lo sea así, sino que las prensas hidráulicas o lo que sea son la mejor forma de hacerlo. Entonces, todo eso está súper masificado, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector industrial, la parte de robótica. Después hay distintos tipos de robots. Por ejemplo, está el Pepper, es un robot social muy famoso que en Japón la gente grande lo compra para que les haga compañía. De todas maneras, yo creo que la mayor parte de los robots no se van a parecer a los seres humanos, o sea, van a ser funcionales al mundo. ¿Vos querés un robot que se parezca a vos? ¿Sos tan egoísta como para eso? ¿O querés un robot que sea funcional a lo que necesitas? No, bueno, claramente querés que sea el que pueda cumplir su misión, no el que se parece a vos. Antes de pasarte a la parte como distópica de la tecnología, por ejemplo, el tema de la economía, ¿no? El tema cripto. Estamos poniéndonos en un plazo de 10 años. ¿Vos crees que va a tener un impacto? ¿Qué onda? Bueno, o sea, la criptografía, mucha gente la asocia desde un punto de vista meramente económico y también está muy asociado cripto con Bitcoin, ¿no? Que es una criptomoneda. ¿Cómo lo ves? Cripto lo que tiene la posibilidad de ser un agente de cambio muy profundo en el mundo, en términos de cómo se estructura el mundo, porque vos podés seguir teniendo ingeniería genética, Internet of Things, inteligencia artificial, etcétera, manteniendo la matriz que tenés más o menos ahora. O sea, ahora está Amazon, Google, qué sé yo, el día de mañana vendrá Discord, que le va a ganar a Google porque es más community driven, qué sé yo, bla, bla, y el día de mañana, después de Discord, vendrán los pibes que están en un garage por ahí haciendo su startup, y el día de mañana los pibes que hoy están en el colegio, y más o menos la matriz va a ser similar. Cripto para mí lo que tiene es el poder de justamente descentralizar eso. Y creo que pueden cambiar muchas estrategias típicas, por ejemplo, de marketing. No sé si creo que la sociedad mundial va a estar preparada para eso, porque creo que realmente lo que nosotros tenemos como seres humanos, que es lo que nos ha diferenciado de las otras razas de la Tierra y demás, es la capacidad de contar historias y de agruparnos detrás de esas historias, ¿no? O sea, empezamos desde los dioses, la religión, y que por eso nos organizábamos y demás, y después nos empezamos a organizar en términos de... Y esto no lo digo yo, digamos, esto no voy a plagiar a Harari, que es quien cuenta un poco esto, ¿no? De que nuestra capacidad de agruparnos en términos de una historia es lo que nos ha permitido, y creo que el DeFi lo que hace es quitar un poco eso. Yo no creo particularmente en DeFi, creo que sí que la descentralización va a ser muy buena en un montón de otros aspectos. O sea, creo que, por ejemplo, para las auditorías de, no sé, los contratos inteligentes para las auditorías de cadenas de producción sustentables, por ejemplo, algo que para mí está muy bueno de toda la movida Web3 son las comunidades tokenizadas, por así decirlo, que las DAOs, todo eso cambia un poco la
la matriz de cómo hoy tenés una empresa con un CEO que se encarga de estructurar las decisiones, sino que vos podés darle poder a tus clientes, a tus usuarios, a tus personas y que ellos se involucren mucho más en el éxito de la organización, ¿no? Por ejemplo, la más famosa colección de NFT, que son los monitos con las caritas, Sí. muy famosos, formaron una comunidad en la cual a todos les interesa que la comunidad crezca, ¿no? Porque son dueños de los activos, ¿entendés? No es que compraron derechos del activo, pero el que más está sacando rentabilidad es la empresa Yuga Labs que los produjo, ¿no? Yuga Labs crece porque crece eventualmente su moneda y demás, pero las personas que son los clientes son los que tienen incentivos para que esto crezca. Entonces, de pronto sale un buzo con su NFT y todos se lo ponen porque quieren que todo el mundo vea que los bakes cada vez van mejor, qué sé yo, bla, bla, entonces crece, sube su precio, qué sé yo, bla, bla. Entonces, el empoderamiento que vos le lográs dar a las comunidades está muchísimo mejor. Yo doy el ejemplo de, por ejemplo, de una remera, ¿entendés? Vos sacás una marca de remeras y decís, puedo tener una estrategia de marketing, de invertir en publicidad en Google, en vía pública, qué sé yo, bla, bla, o puedo agarrar todo este presupuesto y dárselo a la gente que compra la remera y, por ejemplo, le pago por usarla. ¿Entendés? Cada vez que ellos la usan, ellos empiezan a acumular tokens de mi marca de remera, ¿no? O de la moneda que está detrás de la marca de remera. Y de pronto eso va a hacer que, lógicamente, ellos la usen más, por ende, más gente tenga exposición a esa remera. Y a su vez lo que va a pasar es que como son dueños de la moneda, van a estar interesados en que más gente forme parte de la comunidad porque tienen incentivos económicos para que la comunidad crezca, ¿se entiende? Entonces, a partir de eso es como creo que puede llegar a disrumpirse un montón de industrias, más allá del DeFi, digamos. El DeFi puede funcionar o puede no funcionar. Yo creo que es un poco, no sé si utópico o distópico, dependiendo del día, estoy como más para un lado o para el otro. ¿Te da miedo como algo de todo lo que puede llegar a pasar con todas estas tendencias que dijiste desde, hay algo desde lo moral que te dé cagazo? Por ejemplo, justo lo de ingeniería genética es una cosa que muchas veces como que está en debate esto de, ok, ¿hasta dónde? Yo soy típicamente más bien optimista, pero sí creo que va a haber un momento de quiebre. O sea, sobre todo va a haber un momento de quiebre de la matriz económica, ¿no? El capitalismo que busca como la eficiencia, la eficiencia, la eficiencia, la eficiencia, y la eficiencia va a llegar en un momento de que vamos a ser tan eficientes que no vamos a tener gente trabajando, entonces, y probablemente eso esté bueno, porque el fin último nuestro quizás va a ser mucho más griego y hedonista de poder ser creativos y como disfrutar otras cosas de la vida que no sean el trabajo, pero va a haber un momento en el medio, digamos, en el cual vas a tener un desempleo tecnológico muy grande y un empleo cada vez más eficiente. O sea, los costos cada vez van a ser más bajos, por así decirlo, y vas a tener gente que no va a poder comprar. Entonces, básicamente, vas a empezar a estar súper estoqueado y demás, entonces va a haber una crisis muy grande, o sea, grande como las que no conocemos, que van a ser unos años muy duros, pero que después a la larga sí creo que va a ser como para mejor, por así decirlo, ¿no? Porque los seres humanos vamos a estar en una condición un poco diferente a la que estamos ahora de la relación del trabajo y demás. Probablemente encontremos otras cosas en donde encontremos nuestra dignidad, porque creo que sí que el trabajo dignifica, por así decirlo, como muy peronista. Sin embargo, preocuparme como que creo que sí tenemos herramientas para generar un impacto demasiado grande, tanto negativo como positivo. Entonces, creo que es importante que se hable de todas esas cosas. No creo que la charla tenga que limitar la innovación, sino que creo que sí que es importante que gente más inteligente que yo empiece a debatir un poco sobre qué tenemos que hacer con la ingeniería genética, qué tenemos que hacer con la singularidad en la inteligencia artificial, qué tenemos que hacer con, bueno, bla, 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 bla. Por ejemplo, para que te des una idea, yo tengo algo que yo creo que la primera persona en vivir para siempre ya nació, por así decirlo, pero también creo que la humanidad se va a extinguir. ¿Por qué crees eso? Porque creo que realmente lo que va a ir pasando es que vos vas a ir pudiendo como correr un poco la línea de llegada. Imagínate que la expectativa de vida cuando nació mi bisabuela, que tiene 93, era de 40 años, 50 años, y hoy es de 80 años. Entonces, conforme ella fue creciendo, la expectativa de vida también fue creciendo. Ella hoy está por encima del promedio. Para nosotros nos va a ir pasando lo mismo. Hoy la gente espera que viva 80 años. En 20 años, ¿cuánto pensás que va a ser la expectativa de vida? Se va a haber ido corriendo. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que va a haber un momento en el cual el corrimiento va a ser más rápido que el envejecimiento. Cada año que pase, la ciencia va a descubrir una manera de que vos vivas más de un año. O sea, Entonces, volvemos de vuelta a lo exponencial. claro. Tampoco sé si creo que va a pasar. Creo que es una posibilidad, como puede ser que no suceda también. Por eso te decía que en la segunda mitad del casillero de ajedrez, el que te dice lo que va a pasar te está mintiendo. Hay que exponer un poco los puntos de vista, ¿no? Puede pasar que
por cada año que pase, la ciencia va a encontrar una manera de aumentar la expectativa de vida más de un año. Para que esto esté bueno, es importante que vos tengas una juventud eterna, no que tengas una vejez eterna, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la parte de la ingeniería genética y demás. Sin embargo, también creo que la raza humana puede ser que se extinga, como cualquier otra raza, digamos. O sea, si nosotros creyéramos que nosotros somos tan creídos, por así decirlo, como para pensar que la evolución que le pasó a todo el resto no nos va a pasar a nosotros. Antes de nosotros estuvieron los Homo sapiens, antes de eso estuvieron los Homo erectus, antes de eso, y vivieron muchísimos millones de años, como nosotros también vivimos unos poquitos millones de años, entonces creer que realmente a nosotros no nos va a pasar la evolución es una locura. El tema es si esa evolución, cómo se va a dar esa evolución. O sea, nosotros ahora lo que estamos haciendo es jugar a ser los evolucionistas, porque empezamos a poder tener el control de nuestra genética, empezamos a poder tener un montón de otras variables, y esta yo creo que realmente es la causa por la cual probablemente en algún momento la humanidad se extinga, y no creo que necesariamente sea algo malo, pero es porque de pronto va a haber, digamos, cierto tipo de seres humanos que van a estar, por ejemplo, se habla de los uploads. Los uploads son los seres humanos que van a subir su conciencia a la nube. Y eventualmente, si vos subís tu conciencia a la nube y adentro de la nube podés interactuar con otras personas que subieron su conciencia a la nube, vos quizás no tenés una necesidad terrenal de que tu cuerpo siga existiendo. ¿Eso se llama humanidad o se llama diferente? No lo sé, digamos, quizás es otra cosa, y quizás es como cuando el Homo sapiens sapiens sacó al Homo sapiens, ¿entendés? O sea, la humanidad puede ser que se extinga totalmente, o sea, como se extinguieron todas las otras razas en la evolución de la historia del universo, por así decirlo, y algunas sí, algunas no, pero creer que a nosotros no nos va a llegar, que eso sea algo malo también es una discusión, o sea, por lo que te digo. El Homo sapiens se quería extinguir, y no, probablemente no, pero si no se extinguían, nosotros estaríamos acá ahora teniendo esta conversación, probablemente tampoco. Entonces quizás tampoco sea algo necesariamente malo. De nuevo, lo de que podemos llegar a vivir para siempre, entre muchísimas comillas, también es algo que puede llegar a suceder. No digo que vaya a suceder, no puede llegar a suceder. Que subamos nuestra conciencia a la nube, puede llegar a suceder. De nuevo, no digo que vaya a suceder necesariamente. Es más una provocación o una invitación a pensar de forma exponencial, a pensar cómo estábamos hacía 20 años cuando vos te despertaste del coma y cómo estamos ahora. Y yo te digo que ahora las cosas se van a ir moviendo cada vez más rápido, ¿hasta dónde podríamos llegar a llegar? En ningún momento tocaste el tema que hoy en día personas muy influyentes en el mundo como Elon Musk o Jeff Bezos y eso están interesados o están en carrera. De hecho, la Guerra Fría, bueno, Estados Unidos, el bloque occidental contra el bloque comunista de la Unión Soviética y tal, estaban interesados que era la conquista del espacio. ¿Lo ves algo cercano? ¿Lo ves? ¿Qué opina del tema del espacio? Yo creo que todo lo que expanda el conocimiento humano, yo estoy a favor. Cualquier cosa que a nosotros nos permita conocer un poco más qué pasa en el universo me parece que es positivo para la sociedad. Respecto de la conquista o la no conquista del espacio, hay que entender qué entendemos por eso. De vuelta, creo que los seres humanos a veces somos demasiado creídos de que nuestro momento en el universo es el momento más importante de la historia universal, y cuando en realidad el universo tiene miles de millones de años, y que a su vez se expande a una velocidad constante, y esto está probado, es una forma de decir, ¿no? Pero científicamente estudiado el hecho de que el universo está en constante crecimiento. Entonces, aún así nosotros pudiéramos conocer el universo a la velocidad de la luz, quizás nunca llegáramos a conocer al nivel de la expansión que tiene el universo. Entonces, yo no sé si es físicamente probable que conquistemos el universo, por así decirlo. Sin embargo, sí creo que se puede llegar a hacer un montón de otras cosas. De hecho, la primera industria más grande, o sea, sacando las industrias turísticas y demás, de irte a un hotel en el espacio porque sos un millonario y te copa y es un planazo, las industrias más concretas que tienen que ver, principalmente tienen que ver con el estudio de la Tierra, ¿no? O sea, las imágenes satelitales, las conexiones a Internet, después ni hablar de toda la parte más de la academia para poder las investigaciones y demás, pero después tenés toda la parte de minería, que a ver qué minerales hay en la Luna, a ver qué minerales hay en Marte, para poder mejorar la vida en la Tierra y demás. Creo que el salto más grande es cuando realmente la humanidad pueda habitar o armar una civilización en otro lugar, que a nosotros lo que va a hacer es que nos va a expandir las posibilidades muchísimo más grandes, pero creo que eso está muy lejos, por una cuestión de que el proceso que la Tierra pasó entre ser un planeta hasta ser habitable, estamos hablando de muchísimos millones de años. Entonces creer que nosotros en el lifespan digamos, de una persona que tiene 60 años y que, no sé, hoy la expectativa de vida es de 80, que en 20 años vamos a poder armar una sociedad en Marte, lo veo un poco, por lo pronto, optimista, si se quiere.
Pero creo que eso no implica dejar de intentarlo. O sea, lo que pasó entre la Guerra Fría y SpaceX es que la carrera espacial se frenó totalmente y SpaceX reavivó un poco esa vida y esa curiosidad humana que me parece que al final del día nos hace ser la raza o la civilización más predominante en el planeta, ¿no? Para cerrar, estamos en un piloto, entonces vamos a hilvanar una pregunta de cierre, ¿no? ¿Cómo titularías esta charla que tuvimos? ¿O qué frase final te gustaría dejar? Diría que puede llegar a ser como futuros posibles. Nada, a ver, el disclaimer, por así decirlo, que se puede hacer siempre es que predecir el futuro con los ojos del presente muchas veces es inexacto y probablemente un montón de las cosas que dije hoy me las carrepeteen en un par de años, pero creo que lo importante es empezar a sembrar esas dudas, a inspirar a la gente, para inspirar a buscar soluciones y para pensar de forma exponencial, pensar en los grandes desafíos que tenemos como humanidad y en cómo hoy está todo al alcance de la mano. Entonces, no me interesa tanto estar en lo correcto en mis predicciones, ni estar en lo correcto en mi definición de cómo llegamos hacia donde estamos, sino en inspirar a que más gente se interese en estos temas y realmente tomen las riendas del cambio del mundo. Muchas gracias, Don Gordo, por el primer capítulo. No, por favor. Un placer tenerte acá. Un placer total. El placer es mío. Hasta la próxima. Hasta la próxima.